Buenas tardes. Estamos grabando una historia de vida para el archivo del CAT. Hoy es 29 de julio del 2021 y entrevistamos a la artista textil Delia Tosoni. Hola Delia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Bueno, muy bien, muy contenta de poder charlar con vos. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a tratar de hacer una línea del tiempo cronológica más o menos, porque tenés una amplia trayectoria y tenés mucho para contarnos. Así que bueno, ¿dónde naciste y cuándo? Bueno, nací el 29 de abril de 1944 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Es una ciudad que es cabeza de partido. Viví allí un periodo, hice mi escuela primaria, mi secundario y también una especialización para ser maestra rural. ¿Y cuál era tus juegos, por ejemplo, en esa ciudad cuando eras pequeña? Bueno, en mi casa era una casa con mucho estímulo para un niño porque realmente había un espacio verde muy grande. Eh, y había lugares como para recorrer y jugar. Mi abuelo era italiano, le encantaba hacer todo lo que era huerta, jardín, así que teníamos una casa donde podíamos jugar, y yo cuando me reunía con mi amiguito de enfrente, trepaba a los árboles. Brutales, así que mi casa tenía un estímulo visual y aromas diferentes, lugares donde crecían las cañas en el fondo, y también los mimbres, porque mi abuelo, su hobby era hacer cestería. Así que ahí dependía con quién jugara. Podíamos jugar mucho a las escondidas, que era un juego de niños muy apreciado, la hamaca, la clásica hamaca con las cadenas, el asiento de madera, y era una aventura que te empujaran a ir altísimo. Y por supuesto, cuando caían las flores de los paraísos, son lindísimas y aromáticas, tenían un aroma muy agradable, hacíamos los collares de muchas vueltas, así que eso era todo lo que íbamos haciendo, o hacíamos los troquelados que venían en la revista Villiquen y demás, así que, y a mí me gustaba mucho leer. Cuando era niña leía muchísimo. Así que, y además las escuelas, yo iba a una escuela de religiosas, entonces teníamos todos los días, y yo recuerdo una etapa que hasta fui los sábados a la mañana, pues claro, soy grande, y había 3 días que la escuela era doble. Entonces, bueno, ahí ya tenías menos espacio para jugar porque tenías mucho compromiso, mucha carga horaria para asistir a la escuela. Así que bueno, ese era el transcurrir en Lincoln. Sí, y tu primera actividad creativa manual. Yo iba a una escuela donde las labores eran, había una hora de trabajo manual, horarios de trabajo manual. Entonces había bordado y tejido. El bordado para mí, yo era la clásica alumna que se me enredaban los hilos, que había que bordar, y yo tenía que desarmar, ¿no es cierto? Pero había una religiosa, la monja Marta, que teníamos un nexo muy importante, me desarmaba los bordados y me enseñaba nuevamente a bordar, cosa que
lo repetía tantas veces que la gran mayoría de mis labores de bordado eran de Marta, no me pertenecían a mí, por lo tanto eran fabulosos, pero a mí me gustaba el tejido. Yo creo que lo que más me interesaba eran los errores que yo podía provocar en el tejido, ¿no? Porque yo soltaba los puntos y se abría ese abanico de lanas que después tomaba de otra manera hasta que un adulto se daba cuenta de lo que yo estaba haciendo, me lo desarmaba y tenía que volver a lo riguroso del tejido. Pero sí, me gustaba mucho más el tejido. Así que tengo un contacto muy directo con todo lo que es lo textil. Así que, pero a mí básicamente lo que más me gustaba era tejer y provocar, perder, ver cómo se agujereaba el tejido, y después sí, lo terminaba bien porque no había opción con eso. Pero era muy común que hiciéramos muchas manualidades cuando éramos chicos. ¿Qué 2 agujas? Sí, sí, el tejido era 2 agujas. Yo lo primero que aprendo a hacer es a 2 agujas. Y cuando yo hablo de tejido libre actualmente es porque yo provoco los errores voluntarios para tomarlos. Me quedó creo que la primera investigación que hice con la lana o con el hilo fue en mi infancia. Tengo bastante conectada esa parte ahí. ¿Y tu adolescencia cómo fue en Lincoln? Bueno, Lincoln era una ciudad tranquila, con las costumbres. Si bien era una ciudad que habría 20.000 habitantes, estaban las costumbres, sobre todo en el verano, las del pueblo, ¿no? Se cerraban los comercios y la gente dormía la siesta. La famosa siesta que por supuesto yo jamás dormí. Me gustaba mucho la lectura. Teníamos una biblioteca muy hermosa en Lincoln y a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca. Al principio te ofrecían, te aconsejaban, pero cuando, viste, ya sos una súper habitué porque yo leía varias horas al día, ya ahí me dejaban con la libertad de elegir los libros, así que un popurrí de lecturas, y también nosotros podíamos había un parque municipal muy interesante, en los clubes había piletas para que pudieras ir a nadar, y ya después de los 15 años, como correspondía, hacían poner el taquito de 3 centímetros de alto y podías ir a los bailes, que se organizaban en distintos clubes, así que eso estaba todo reglamentadito ahí. Y bueno, y sí, teníamos muchas reuniones con los amigos en nuestra adolescencia, eh, pero era un transcurrir muy agradable, pero también bastante pausado también. Así que, y también escribía bastante. Después, bueno, ya pasado el tiempo, desechabas esos escritos porque algunos tenían algún valor, pero la gran mayoría no tanto, porque correspondía a los estados de ánimos de la adolescencia también. Así que no los conservabas mucho. Ahora, yo desde los 7 años a los 11 años estudié violín también. Fue una de las cosas que me gustaban, pero mi maestro murió cuando yo tenía 11 años, era muy grande, y muy junto con mi abuelo, que mi abuelo también tenía 92 años, y ya después para mí fue algo que me costó, intenté retomarlo, pero no pude más, y con el tiempo después reconocí que para mí la música y el violín eran mi maestro.
¿no? Mi maestro, yo le había conferido ese rol, para mí él era la música, entonces al no estar mi maestro, no seguí estudiando. ¿Te acordás que te gustaba leer? Bueno, yo leía un popurrí, ¿viste? Y siempre me pregunto qué podía apreciar de lo que leía. Leía por ahí una novela romántica, pero por ahí Shakespeare. Y leía 2 o 3 libros. Era muy chica para esas lecturas. También los rusos. eh, la poesía, eran demasiadas cosas diferentes, pero que bueno, que por ahí te nutrían más el vocabulario que yo creo, la Divina Comedia, lo que se me presentaba a la ¿Y tu vista, actividad manual en la adolescencia? ¿Seguiste tejiendo? siempre, toda la vida tejí. Creo que mi vida estuvo muy ligada a todo lo textil, porque nosotros crecimos cuando éramos chicos desde el cardador que iba a hacer los colchones, las agujas, los hilos. Tenías tanto estímulo visual para todo eso, a mí me gustaba muchísimo. Con mi madre era una ceremonia, todo lo que tenía que ver con la compra también de lo que eran los géneros, las telas para hacer la ropa, ¿no es cierto? Ir a una tienda, buscar una tela, ya era un hecho muy especial por cómo se miraba todo. Mi madre tomaba, en ese momento no estaban los rollos que vos podías ir mirando, tenías una atención individual y exclusiva, y cuando se desplegaban las telas, mi madre, por ejemplo, sostenía las sedas para ver las caídas, le miraba los bordes para ver si estaban bien tejidas, y después miraba el, el atrás para ver si había pregnado bien el tinte de la estampa. Y sí, yo con las telas también estaba muy ligada, porque primero cuando era chica hacían muchísimas ropas para las muñecas, y después era muy generosa y muy dispuesta para mis primas menores, eh, hacerles y ahora que me doy cuenta, eran bien elaborados los vestiditos, todo lo que hacíamos, pero para mí el tejido era lo más importante. De todo lo que hacía, en ese momento lo hacía como algo manual, ¿no es cierto? El tejido, hacer los pompones, todas las cosas más utilitarias que hacíamos en ese momento. Podía llegar a tejer bufandas, gorros, todo, pero no había enseñanza de lo que es el telar. No había. Lo textil que yo veía era lo que hacía mi abuelo en cestería y lo que hacía mi madre con las lanas, que las hilaba, las teñía. Eso, yo empiezo a pensar en el textil más grande, ya cuando me instalo en La Plata, a raíz de que mis padres mueren cuando fallecen, cuando yo no había cumplido 20 años, con un periodo muy corto. Y yo ya cuando vengo a La Plata, yo tengo que hacer un pasaje, dejo todas mis actividades y tengo que ir a La Plata para vivir con mis hermanos, porque los 19 años mis 19 años no eran los actuales. La familia se preocupaba porque estuvieras viviendo en familia.
y sobre todo con esas pérdidas tan importantes. Así que yo me fui a La Plata, y ahí sí empecé a pensar un poco más en el arte, pero todavía ahí tuve un impasse con todo, porque tuve que reacomodar mi vida, que no fue fácil, porque otro medio, otras costumbres, pero bueno, y después pasé a Buenos Aires, ahí sí. Cuando te fuiste a La Plata, ¿ya habías terminado la carrera de maestra rural? Sí, la dejé porque, sí, yo había sido 2 años maestra rural, pero ya después, sin padres, eh, sin mis padres, me resultaba muy difícil sostenerme con la intermitencia que eran, porque en ese momento, cuando vos eras principiante, eras maestra, vos reemplazabas a las maestras, no tenías la titularidad. Así que bueno, cuando fui a La Plata, ya tuve que dedicarme un poco más a trabajar en empresa. Y yo empecé a trabajar con un grupo que tenía farmacias en La Plata. Empecé a aprender ahí porque yo venía de otro medio. Pero bueno, empecé a trabajar en las partes administrativas ahí. Y ya cuando vine a Buenos Aires, empecé a trabajar para los laboratorios de homeopatía. Ya ahí pasé un poco en sectores donde se requería organizarlos. Así que ahí empecé con una parte más de organización y, viste, con todo más postergado por una razón importantísima, que en ese momento en las empresas no era el reloj de entrada, era puntual, pero el reloj de salida no era tanto, así que lo que podía hacer, me inscribí para hacer decoración de interiores, pero nunca fue lo mío. Pasado un largo tiempito de haber estado acá en Buenos Aires, y ya tenía mis hijas y todo el contexto familiar armado, me presenté, me postulé para entrar al taller de Nora Correas. Nora te entrevistaba, te hacía una profunda entrevista, y por suerte ahí ya pude entrar al taller, que ahí empecé a estudiar seriamente arte textil. ¿Dónde estaba el taller de Nora? Era Olleros y La Vía, y bueno, ahí empezó, era más que interesante el aprendizaje, porque era un taller integral, que no solo aprendíamos las técnicas textiles, sino que aprendíamos el diseño, teñido. Se dictaban clases de dibujo y pintura, así que bueno, ahí entrábamos y estaba Nené Cisneros, que era el primer paso, que nos enseñaba el montaje del telar, a urdirlo, y ahí estaban todos los puntos básicos y toda la enseñanza, para los que no sabíamos realmente poco o nada, era toda una enseñanza exhaustiva, ¿no es cierto? Hacíamos unas muestras, y después ya pasábamos a la parte de diseño del tapiz, ¿no es cierto? Yo provengo de la tapicería,
tejí en los Morwin, en los telares grandes, con el diseño atrás, diseñado, que después lo pasábamos sobre la urdimbre, y al costado ya todo el diseño pintado, pero el trabajo previo que se hacía era todo lo que refería desde al teñido también. Nosotros diseñábamos, coloreábamos y después íbamos con la lana que íbamos a usar, y nos íbamos a lo de Derevián y salíamos con el color, con una anilina que reflejaba exactamente el color que nosotros queríamos. Había horas de taller también para que fueras a tejer, y a mí me resultaba muy beneficioso poder ir al taller porque podía hacer tejidos grandes, cosa que siempre me gustó, la obra grande. Y ahí también Enrique Aguirrezabala nos daba las clases de dibujo, pintura, y si vos querías también profundizarlas, ibas también al taller de Enrique. Así que bueno, se leía sobre historia del arte. Así que bueno, fui como más o menos 5 años a lo de Nora. Paralelamente a eso, ¿vos trabajabas? Sí, sí. Trabajaba con un cambio de horario, porque cuando nacieron mis hijas, yo si bien seguí trabajando en la empresa por cuestiones de razones económicas, aceptaron que adecuara los horarios. ¿Y el arte, cómo lo fuiste desarrollando después del taller de Nora? Era una persona que respetaba mucho todas las iniciativas personales, y también había un momento cuando nosotros decíamos que nos daba de alta del taller. Ya cuando veía el resultado de tu trabajo, ahí ya era como que te independizaba. Pero a mí se me une con que empieza mi hija con su carrera, mi hija bailarina, muy joven. Tenía 14 años cuando fue premiada por la UNESCO por una coreografía de ella y danza, y tengo que empezar a acompañarla en un recorrido que también tenía salidas al exterior. Así que yo iba con mis tapicitos, mis cosas, haciéndolo como podía. Ya después, cuando mi hija se queda en Italia porque recibe una beca en la Scala de Milán, yo ahí vuelvo, y ya Nora no estaba más el taller de Nora, o Nora ya se estaba dedicando más a la parte de esculturas. Así que yo, como tenía un nexo muy importante con el Museo José Hernández, estaba el taller de Mimi Buchalter, que era un taller de experimentación textil. Es decir, que nosotras llevábamos nuestras propuestas y se discutían en un grupo. Hicimos obras en conjuntos que presentamos en el Azul Textil Recoleta. Eso lo sostuve por 2 años, y ya después pasé a integrarme al CAT, y bueno, lógicamente que yo paralelamente hacía mis trabajos y por supuesto los presentaba. Así que una de las propuestas que fui llevando ahí fue con los delantales. Así que ya en el 2001 ya presenté los delantales con las pecheras tejidas. Ahí empiezo a unir el tejido, el lienzo y los broches de madera. Esa es lo primero que hago, que lo presenté
el grupo, cada uno presentó su obra, y yo presenté esos 3 delantales con la denominación profesión ama de casa, porque a mí todo lo que era la rutina y el rol de la mujer dentro de lo que era lo cotidiano, era muy importante, entonces, y poco reconocido, ¿no es cierto? Entonces yo presento esos delantales, yo los uso con el sentido, los corporizo, porque yo siempre los usé con el concepto de delante de, frente a, no como el delantal de cocina, sino más bien como con una propuesta de una, no voy a decir de una armadura porque no tenía ninguna forma, pero sí bien corporizados. Ahí empiezo a salir, voy saliendo al espacio con mi trabajo. Ahí dejaste el tapiz. Ya ahí me voy del tapiz y empiezo a experimentar con telas endurecidas. Y una de las primeras que hago es el CAT convoca, juntamente con el Museo de la Shoah, convoca a que hablemos del Holocausto, y yo hago una primera escena vestidos sin estar habitados por los cuerpos, endurecidos. Es lo primero que hago y presento. Para mí fue una obra que me conmovió mucho hacerla, ¿no es cierto? Por el tema, por el contenido que tenía esa convocatoria. Así que la medida era hasta 50 por 50, ¿no es cierto? Entonces armé la vestimenta y trabajé en ese momento con un porcelanizador que venía, se vendía en las artísticas, y venía creo que es de Canadá, venía. Entonces trabajé porque yo quería que tuviera la proporción de un vestido del tamaño real, proporcionarla para que poder reflejar una escena que estaba compuesta por 3 mujeres y una niña, ¿no? Que para mí era lo que continuaba, y estaban los adultos refiriendo a la niña. Y ya después seguí trabajando en series, y ya ahí vuelvo a incorporar el tejido a 2 agujas cuando hago una serie también de pequeñas esculturas con los niños de la calle. Pero siempre que lo hago, corporizo las prendas, la ropa, pero sin el cuerpo, porque los niños en la calle, yo sentía que eran anónimos, que no tenían, que nadie los veía, que solo se veía el niño, a lo mejor se pasaba de largo, porque en ese momento vendían estampitas o flores, o otros chiquitos bajo por ahí, la mirada de uno más adulto, limpiaban los parabrisas de los autos. Así que siempre usé la ropa, la vestimenta, con la ausencia del cuerpo. ¿Y dónde presentaste esa obra, esas Bueno, series? ahí la primera vez la presenté en el CAT, en el Salón de Mini Textil. Fui presentándola en distintos lugares, esa, y bueno, a partir del 2001 empecé ya a asistir a las reuniones del CAT. Y ahí tuve 3 grandes maestras que fueron Berta Teglio, Leticia Latanzi y Estela Carone, que me mostraron la gestión cultural.
cómo se hacía gestión cultural. Ya en el año 2005 yo también integraba la asociación del Museo José Hernández, y entonces ahí me preguntan, Yolanda Bernasconi, que era la presidenta, que era mi amiga, junto con la actual presidente, que es Patricia Zaporiti, si se podría hacer un salón de arte textil. Le dije, sí es posible, y si a ustedes les parece, a mí me gustaría que pedir el auspicio, el apoyo del Centro Argentino de Arte Textil. Hasta que un buen día me llama la directora anterior, que era Ana María Cousillas, y dice, bueno, tenemos fecha para que se haga el salón de arte textil. Así que un 5 de agosto del 2005 se inauguró, un sábado, y bueno, así que había 200 personas a más en la primera inauguración. Y eso, bueno, gran parte es fue por el apoyo de todas las artistas textiles. Pero el CAT tiene mucho que ver en todo este desarrollo y sostenerlo, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí más tarde, en una reunión de comisión, me ofrecen ser la presidenta del CAT en el 2008. Fue un año para mí muy duro, porque había perdido una queridísima sobrina muy joven, y ahí hay un quiebre también en mi trabajo, y yo empiezo a trabajar con los cigarrillos, y lo tomo con el dolor y la bronca que tenía. Entonces empiezo a trabajar con el cigarrillo entero, y lo empiezo a hacer en bloques, y ahí surgen otras obras, que hago una especie de una caja que yo lo llamo el barracam, ¿no es cierto? Porque tomo el concepto un poco, no tiene nada que ver con el barracam, pero pongo los cigarrillos en una determinada forma para que me den una trama y una urdimbre. En la medida que fui procesando el duelo, ya después volví a tejer, porque hice una extracción de lo que era el cigarrillo por los filtros. Así que ahí tomé los filtros de cigarrillos, pero ya no lo asocié tanto a lo que era el cigarrillo, sino a la adicción en general, ¿no es cierto? Porque el filtro tiene un envoltorio que no te permite ver qué hay dentro. Así que fue así que surgió ya otro tipo de obra. Y después de los filtros, ¿con qué seguís trabajando? Bueno, yo acompañé la parte de los filtros, siempre trabajé con los broches también de madera. Yo trabajé y sigo trabajando también con los broches de madera. Y ahora hice una experimentación con llevar los trabajos, sobre todo los que reflejan más la trama y la urdimbre, a la impresión sobre tela. Así que bueno, con esto de la pandemia, seguí trabajando con los filtros, los broches a los cuales le di un poco de color, y bueno, y ahora tengo un proyecto que todavía no lo puedo contar, porque lo estamos realizando dos artistas textiles, una de ellas María Elena Pencil y yo. Así que cuando lo tengamos esté más maduro el proyecto, ya lo vamos a poder ir comentando. ¿Nos contás
¿cuáles de las obras tuyas son las que te dieron mayor satisfacción? Yo creo que hubo un recorrido, por ejemplo, el haber descubierto poder corporizar a través del endurecimiento de telas, a lo mejor fue un paso que a mí me permitió después, no sé si estoy respondiendo bien la pregunta, pero ir a todo lo que fue el endurecer elementos de cocina, ¿no es cierto? Sobre todo la cucharita, la cuchara, porque la cuchara tiene una simbología que a mí no solo te permite dar, por ejemplo, cuando alimentás a tus hijos, sino que por ese lado lo tomo, tiene es lo cotidiano, lo que usamos todos los días, y bueno, y ya parece, tiene, no sé si ya lo dije, pero es como la palma, cuando tenés la mano para arriba, tiene una gran similitud. Entonces ahí fue cuando pasé a trabajar con las cucharas endurecidas, que ahí ya pasé a otro producto que era también un endurecedor, no era el porcelanizador que era tan rigidizante. Hice todos los personajes, vestí las novias con las cucharas, alé un personaje con los tenedores. Eso me gustó mucho hacerlo, y la primera obra que usé las técnicas del endurecimiento fue la de las mujeres de Lotz, y que fue muy bien aceptada, ¿no es cierto? Tuvo una gran aceptación esa obra, y para mí había sido el hecho de que yo había podido plasmar no solo lo técnico, sino que todo el sentimiento que me había llevado a hacerla. Bueno, y tuve un gran reconocimiento con esa obra, que fue el primer premio. ¿El primer premio de dónde? Del Museo de la Shoah, la convocatoria que había hecho acá en Viamonte, donde está, se hizo la exposición ahí, lo convocó el CAT conjuntamente con el museo, y la jura se hizo en el CAT, y después la exposición en el Museo de la Shoah. Así que para mí eso fue una gran emoción, porque sentía que había podido redondear, había podido expresarme a través de esa obra. Creo que cada obra, cada trabajo que presenté y que pude exponer y demás, siempre yo me conecto mucho con el trabajo que hago. Entonces, fue todo un recorrido, ¿no es cierto? Poder expresarme a través de la relación que tenemos las mujeres con todo lo que es lo cotidiano. Trabajé primero con el concepto de la primer novia que vestí, lo cuestioné, que era de cucharitas endurecidas, y tenía en el cinturón un broche endurecido y tenedorcitos armando el ramo. Me lo cuestioné y dije si nosotros queríamos eso, ¿no es cierto? Se llamó Si Quiero. Así que, y después hice todo un cuestionamiento a través de esos elementos, como fue Soñando con Volar, que salió un personaje, porque el tenedor daba
como las plumitas, ¿no es cierto? Así que me permitió expresarme en esa mirada que yo pensaba que había que cambiarla, ¿no es cierto? Pero creo que ahora las nuevas generaciones han logrado un buen cambio, porque son más participativas en la familia, participa todo el mundo. Nosotros, en mi época estábamos un poco más cargadas nosotras. Y después, cuando viene la parte de los filtros, purificando cuerpos y almas, que es un trabajo que yo quiero mucho, que eso me une con los también, ¿no es cierto? Porque cuando me seleccionan para ir a la Trienal de Lodz en el 2015, que fue en el 2016, que fuimos tres artistas, llevé esa obra. Bueno, esa obra tiene partes, me permitió hablar también de las ausencias, me permitió poder hacer espacios que hablara de las ausencias. Siempre me relaciono mucho con el trabajo que hago. Para mí es una ceremonia empezar un trabajo nuevo, que vuelvo a mis principios siempre, porque yo antes de empezar, aunque sea pegar broches sobre una arpillera, yo necesito, tengo un pequeño tapiz, un pequeño telar, empezado, por supuesto. Yo necesito volver a tejer. Tengo dos cosas que hago: volver a tejer, y miro el libro de el arte textil argentino, donde están todas nuestras maestras. Para mí esa es una rigurosa ceremonia. Y después necesito del silencio. Yo no puedo, no pongo siquiera nada, música, nada. Necesito del silencio absoluto para trabajar. ¿Vos trabajás en tu casa o tenés un taller? Yo tengo espacio en mi casa, sí. Así que sí, trabajo. Puedo aislarme bien en mi casa. ¿Y te dedicaste en algún momento a la docencia, no como maestra rural, sino a la docencia en arte textil? No, nunca me dediqué, porque yo hago un recorrido donde voy, claro, yo tengo una tendencia a conocer la técnica y a desarmarla en beneficio de la obra. Entonces, pero no, nunca nunca lo hice. Sí, por ejemplo, hacemos mucho intercambio de plantearnos cuando una de nosotras va a hacer obra, hablar de los materiales, de las técnicas y demás, pero yo no podría ser docente, porque siento que soy indisciplinada en ese aspecto, porque no soy rigurosa con la técnica, pues yo necesito modificarla, porque a pesar de que yo voy haciendo el diseño, siempre trabajo con un diseño previo, en los materiales que uso manda mucho el material. Entonces, de pronto tenía ese diseño y el material me va devolviendo la imagen que no es esa, entonces voy modificando la técnica. Puedo llegar a desarmar todo lo que hice y volver a hacerlo para que me dé el resultado que estoy esperando. No sé, me parece que como docente del textil no sería bueno.
¿Y cómo has visto la evolución del arte textil en A nuestro mí, país? yo creo que en nuestro país hay dos vertientes, lo que se mantuvo más tradicional y lo nuevo, las nuevas experimentaciones que se están haciendo. Y, por ejemplo, sí, lo que estoy viendo, más en referencia a lo que es pequeño, el mini, que bueno, que hay más imagen de pequeño formato que de mini, por el tipo de obra que se va realizando. Me gustan las innovaciones, pero me gusta también, yo tengo un sentimiento que va corriendo al igual. Me gusta que se mantenga lo tradicional, el tejido, y toda esta irrupción de distintos materiales e imágenes. No sé si está correcto y compartido, pero yo creo que nosotros tenemos una mirada muy interesante dentro del arte textil y que la mirada del artista, del artista argentino, es como muy rica, y además la obra, como ya pasó desde el inicio, nuestras precursoras podían ir a distintos lugares, yo creo que lo que se hace es como puede tranquilamente estar en cualquier lugar del mundo. Yo veo, a mí me gusta mucho el textil, cómo se sigue sosteniendo, cómo se sigue enriqueciendo. Y además yo creo que es fuente de inspiración, el hilo, la fibra, eh, se incluye en otras disciplinas. Ha habido obra por ahí en el Salón Nacional, en un salón de pintura que tenía tanta inclusión de hilos que se veían a través de la pintura, que también podrían haber funcionado en el Salón de Arte Textil. ¿Y ves algún paralelismo entre el arte textil argentino y el arte textil en otros países? ¿Similitudes, diferencias? Bueno, nosotros este año que hemos tenido la oportunidad con esto de la pandemia, que llegaron tantas imágenes del exterior, en la jura del mini textil, ¿no es cierto? Lo que estuvimos viendo es que el pensamiento del artista es universal. Entonces, sí, vimos muchas cosas que no nos llamaban tanto la atención porque eran como reconocibles para nosotros. Yo no sé si vieron el catálogo del mini textil, pero lo que más me llamó la atención es que siendo 13 artistas argentinas, una artista que está vive desde siempre en Alemania, y una española, tuviéramos una mirada coincidente. Así que yo creo que el arte es único, el arte textil para mí es único. La mirada es universal para mí, y la obra también. Las obras de los artistas argentinos se ven en muchísimos lugares. Finalmente quería preguntarte sobre los premios que tuviste vos en tu trayectoria. Voy a extraer los más recientes, ¿no es cierto? El primer premio que obtuve fue el del museo, el de Memorias del Holocausto. Después, el gran premio Adquisición del Palais de Glace en el 2015, el primer premio Adquisición de la Bienal
textil del Museo Sívori. Bueno, y otro salón que es muy importante, que es el Salón de Otoño de la SAP, el primer premio. Esos son los más cercanos que tuve, salvo el del Museo de la Shoah, que fue en el 2004. Delia, ¿hay algo que quieras contarnos que todavía no hayamos charlado? Primero, que se realice el salón del Museo José Hernández, que ya en septiembre va a estar todo preparado para recibir las obras. La Bienal de Arte Textil también se va a hacer, y bueno, y el Centro Argentino de Arte Textil siempre nos sorprende con todas sus propuestas. Eso es lo que me gustaría remarcar, y bueno, y agradecer por esta charla. No, nosotros te agradecemos mucho a vos por compartir todas tus vivencias con nosotros, y que muchos artistas, estudiantes interesados en el arte textil puedan tener acceso a toda tu experiencia. Así que muchísimas gracias, y podemos seguir charlando en cualquier momento. Con muchísimo gusto. Gracias, muchísimas gracias.